Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan como siempre en una nueva ocasión, en una nueva oportunidad para reencontrarnos y discutir los temas que tanto nos preocupan y nos llaman la atención, nos afectan por supuesto, refiriéndonos a nuestro continente americano. El día de hoy, les informo, vamos a hacer un programa especial. Un programa en el cual tendremos la ocasión, la oportunidad de analizar lo que significa ahora en términos operativos, en términos de crisis también, lo que significa la migración venezolana para nuestros continentes. Son dramáticas las cifras, las vamos a mencionar el día de hoy. Y no solamente hablar de cifras, sino de casos concretos, conmovedores, que han recorrido buena parte de nuestro mundo y que no es otra cosa que pocos ejemplos de los millones que hay allí en la calle de personas que están buscando todas las vías posibles para poder llegar a algún destino seguro, a salir del país, a conseguir la tan ansiada libertad. Esa que veíamos años atrás cuando, casi como si fuese un caso muy lejano, nos referíamos a Cuba como aquel país en el que pobre gente salía en balsas tratando de conseguir una libertad a partir de un régimen opresor, cuando apenas incrédulos pensábamos que en Venezuela no podían ocurrir este tipo de cosas. Ahora no solo que es igual, sino que el drama es muchísimo peor a partir también de lo que tiene que ver con el tráfico de personas. Hay muchos elementos que muchas personas tampoco conocen y que el día de hoy vamos a estar retratando, principalmente enfocándonos en Colombia, pero sin dejar atrás la migración venezolana en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile, en los Estados Unidos, en Panamá, en Paraguay. Incluso tenemos reportes concretos del 2017. Poco más de 1.600 personas han logrado llegar a Paraguay y quedarse allí y vivir en Paraguay. También hablar de México, en fin, que está ocurriendo en nuestros países de América Latina de cara a la dramática situación que se vive humanitaria en Venezuela. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Me gustaría, por supuesto, que me confirme si les está llegando de manera correcta la transmisión del día de hoy. Hoy particularmente les voy a pedir dos cosas a los que me están acompañando a través de las redes sociales, en especial, por supuesto, a través de nuestro canal de Facebook. Les voy a pedir que compartan el programa para que sus familiares y amigos estén dentro o fuera de Venezuela, sean o no venezolanos, sean hermanos latinoamericanos, se incorporen con nosotros en la discusión que vamos a hacer el día de hoy. Y de hecho esa es la segunda petición. Quiero que compartan con nosotros sus opiniones, los casos que hayan escuchado y que les llamen la atención, lo que hayan vivido ustedes en primera persona, pues para nosotros será profundamente valioso de cara a lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Bien, comenzamos con Colombia, como les había dicho. Y es que hay una nota bien dramática publicada por el Nacional de Venezuela que titula "Colombia no podrá sola ante el éxodo venezolano". En menos de una década, y sin estar preparada para ello, a Colombia le llegó una oleada de inmigrantes que supera la población de capitales como Bucaramanga o Ibagué. Solo por puntos fronterizos legales se calcula que son cerca de 600.000 venezolanos que han cruzado nuestro país huyendo de su patria por cuenta de la mega crisis social, económica y política desatada por el régimen de Nicolás Maduro. A esto habría que sumarles los cientos de pasos ilegales que existen a lo largo de los más de 220 kilómetros de frontera terrestre entre las dos naciones de la Guajira y la Orinoquía. Fíjense que una de las cosas que nos llama muchísimo la atención tiene que ver, por ejemplo, con la alarma generalizada que hay en los principales pasos fronterizos colombo-venezolanos, también el brasileño, incluso el guyanés, de cara a el contingente enorme de venezolanos que están cruzando sin ningún tipo de recurso. Es que no tienen, imagínense ustedes el nivel al que hemos llegado, no tienen familias, padre, madre, hijo, hija,
no tienen la oportunidad de llegar a ninguno de estos países con dinero suficiente ni para cubrirse el primer día de alimentación. Ya descartando por completo tener un techo, conseguir una pequeña posada, un motel, un lugar donde estar. No, pues ya para ellos ni siquiera se puede, digamos, saliendo de Venezuela, logran garantizarse ni un día para mantenerse, digamos, en condiciones para poder emigrar. Esto, por supuesto, ha llevado a que se precipiten las acciones concretas de cara al régimen de Maduro. Es que tiene que precipitarse, porque además esto es un problema que no solamente está matando a los venezolanos, sino que además está enredando la vida, la economía y también la política de buena parte de nuestro continente americano. Fíjense lo que está ocurriendo en términos de la campaña electoral en Colombia, también en México. Pero bueno, vamos a tratar de ordenar porque hay mucho que podemos hablar del día de hoy. El hecho es que una gran realidad, Colombia no va a poder sortear esta crisis sola. Es que en la historia republicana de Colombia nunca se había vivido tal drama migratorio. Cuando ellos hablan, fíjense que se refieren las autoridades colombianas a que por los pasos fronterizos legales diariamente cruzan 35.000 venezolanos y la mayoría vuelve a su casa en Venezuela, pero quedan 5.000 personas que se quedan en Colombia diariamente. No están metiendo a las trochas en las cuales incluso se puede duplicar ese número. Por eso es que las cifras que manejan los observatorios de movilidad, en este caso a partir de la violencia venezolana, afirman que al menos 80.000 personas cruzan diariamente la frontera. Por eso es que apenas hace una semana hablamos de 550.000 personas venezolanos que estaban viviendo en Colombia y ahora ya estamos hablando de una cifra cercana a las 600.000 personas. Es tan dramático que ya Estados Unidos quedó en segundo lugar en cantidad de inmigrantes, por supuesto venezolanos. Estados Unidos se calcula que más o menos tiene 450.000 inmigrantes venezolanos. Algunos llegan a afirmar que la cifra pudiera llegar a 500.000. Pero en Colombia, habían dicho para finales del 2018, no, es que a mediados del 2018, si esto sigue con esta velocidad, pues van a tener al menos a 1 millón de venezolanos en la frontera. Fíjense que continúa esta nota diciéndonos que en 20 años los mismos que lleva en el poder, digamos, el chavismo, los papeles tradicionales entre Colombia y Venezuela se invirtieron. En este lapso, Colombia logró reducir el número de asesinatos por año de casi 30.000 a menos de 12.000 en el 2017, mientras que en Venezuela, ustedes lo conocen, la tasa de homicidios en Venezuela se trepó a 89 por cada 100.000 habitantes y Caracas hoy es una de las capitales más peligrosas del mundo. Los cálculos estiman que para el 2017 murieron entre 25.000 y 28.000 personas en Caracas a manos de la violencia. También giró en 180 grados la ruta de los que buscaban el mejor futuro a otro lado de la frontera. Venezuela tiene una inflación que llegó a 2.600% en 2017 y un trabajador de salario mínimo gana $3 al mes al cambio no oficial más alto, a lo que se suma la escasez cada vez peor de toda la clase de productos. Y aquí quiero hacer una puntualización, no sé qué opinan ustedes, insisto, voy a incorporar todos los comentarios. En Venezuela, un trabajador que gana salario mínimo, no gana $3 mensuales. Eso es mentira, eso es falso. Hay un salario integral, que no es otra cosa que una especie de ticket de alimentación que se le da al empleado, que como la economía de Venezuela, o mejor dicho, que al mejor estilo de la economía de Venezuela, si se supone que es un bono de alimentación, debería ser algo extra que se le entrega, como fue en su oportunidad al trabajador, para que pueda comprar algunos víveres, comida, etc. Pues no, en Venezuela, este bono alimenticio o alimentario duplica el salario monetario, metálico en Venezuela de los trabajadores. Pero, ¿por qué digo entonces que el venezolano no gana $3 al mes? Bueno, porque es que ese dinero tú no lo puedes monetizar. Tú con ese dinero no puedes comprar $1. Tú con ese dinero no puedes comprar una batería para un vehículo. Tú con ese dinero no puedes reparar la plomería de tu casa, ni un caso de electricidad. No.
Ese dinero es exclusivo para el tema de la comida. Y un tema de la comida que, por cierto, pues no vale absolutamente nada. Es decir, no logras alcanzar absolutamente nada con apenas poco más de 500.000 bolívares con este bono alimenticio. Entonces el venezolano está saliendo, como uno escuchaba años atrás de los antepasados europeos, con una mano adelante y otra atrás. Están saliendo, en el mejor de los casos, que logren reunir con $5, con $10 en el bolsillo. Y suena mentira, suena imposible de creer, pero es la realidad de lo que se está viviendo en la migración venezolana. Y por supuesto, no quedarnos allí. Ahora imagínense las consecuencias económicas, sociales, de estructura, de Estado, que están viviendo también nuestros hermanos Colombia, Brasil, lo que ha vivido Panamá, lo que vivió y vive Estados Unidos y otros países de nuestra América. Por eso es que a veces no solamente es concentrarnos en la realidad como individuo, como venezolano, sino además hay que ir un paso más allá. ¿Cómo hago? Conociendo que estoy yendo a otro país para buscar el resguardo, para buscar la oportunidad de estar libre y de conseguir dinero para enviar a mi país. ¿Cómo hago para ayudar a esas sociedades a hacerlas más ricas, a hacerlas mejores, a hacerlas más funcionales y pues evitar ser o convertirnos en un estorbo? De allí lo delicado de este tema que estamos tratando el día de hoy. Voy a incorporar comentarios. Veo que mucha gente quería nos saluda. Lina Escobar, Anaí Barberá, Charlie Stanford también, Arsenia Prieto, como siempre, apoyándonos. Claudia también nos saluda desde Bolivia, donde nos dice, por supuesto, que también tienen problemas sociales, sin duda. Nuestro querido Ignacio Frenhagen, mucha fuerza, Venezuela. Esperando tus comentarios de hoy, tema muy delicado. Bueno, y Anaí, igual yo, esperando que ustedes puedan darnos su opinión. Fíjense que por ahí Mari Pérez nos dice: fuerza, hermanos venezolanos, hay una luz detrás del túnel, mucha fe, y la esperanza es la última que se pierde. Nos saluda María Aguilar, también Judith Coromoto nos dice: muy buena la transmisión aquí en Holanda, qué bueno que les esté llegando bien. María Aguilar nos dice: debemos apoyar a todos los venezolanos que llegan y se sienten preocupados por la situación de Venezuela, ya que se deprimen y sucede lo que le ha pasado a un venezolano en Paraguay. Anaí también, bueno, dice que está compartido. Gracias, Anaí, por tu apoyo. Elías dice: salí hace más de 10 años obligado, ya que no podía conseguir trabajo ejerciendo mi profesión. Soy ingeniero civil, ya que estaba incluido en la lista Tascón, una de las primeras violaciones concretas a los derechos humanos en Venezuela, y que va a tener que, pues, los que la promovieron. Obviamente su creador ya está fallecido, Luis Tascón, pero los que promovieron esa lista van a tener que pagar también las consecuencias dado el momento. En el caso, así como Elías, son miles de venezolanos que tuvieron que huir porque resulta que para pedir un referéndum en contra del presidente Chávez se tuvo que hacer firmas por ante el CNE, y el CNE entregó la data, y aquí tenemos cuáles son las consecuencias de haberlo hecho. Inclusive se vendían los CDs con la información completa. Imagínense de lo que estoy hablando, sobre todo a mis hermanos latinoamericanos que sé que me están viendo en este momento. Vendían la data con un disco hasta en las esquinas, en los semáforos, para que todo aquel que quisiera tuviese acceso a la lista Tascón. ¿Qué se hizo con esta lista? Prácticamente era un requisito indispensable para, uno, votar a los que hubiesen votado para este proceso de este referéndum, y en segundo lugar prohibirle el acceso a los venezolanos que hubiesen también optado por esta vía. Es decir, no hay ni siquiera, desde aquel entonces ya no había libertades individuales en términos de pensamiento político. Por eso es que cuando insisten en el tema de la democracia, o si eso no es democracia, refiriéndose a que han hecho más de 25 elecciones, la respuesta es sencilla. En las principales dictaduras del mundo, elecciones vienen y van. Eso es un saludo a la bandera. Cuando usted no le permiten entrar a trabajar en una organización que le pertenece al Estado, no al gobierno, y que no lo dejan entrar por sus convicciones políticas, por encima de sus méritos, de su formación académica y profesional, de su experiencia y de su mística de trabajo, pues entonces no hay nada que decir. Es el ejemplo que hay allí.
Claro, cuando se ven arrinconados, por allí lo comenta Ignacio Fredenhagen, mi querido colega periodista argentino, cuando se ven acorralados, comienzan a apelar al imaginario religioso. Vemos a un Maduro pidiéndole ayuda, casi que a modo de perdón, de arrepentimiento al Papa Francisco, pero que muchas veces también termina convirtiéndose en un show. De allí la importancia, y se los comentábamos, de adelantar todo este proceso electoral. Pero retomando el tema central, bueno, vemos cómo todo lo que ha hecho el régimen venezolano para destruir la paz nacional, pues se extrapoló. ¿A qué? A todo el continente. Miren lo que está pasando en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Brasil, donde el gobernador de Roraima pues se ha visto sobrepasado. Ya hay una emergencia declarada en términos concretos en el estado de Roraima. Boa Vista, y ya lo vamos a leer, el 10% de Boa Vista está conformado ya por venezolanos. Venezolanos que, por cierto, muchos de ellos les ha tocado caminar desde la frontera con Santa Elena de Guairén, del lado venezolano, hasta Boa Vista, casi 200 kilómetros caminando. Es la desesperación en su máxima expresión. Venezolanos que se están echando a la mar. ¿Cuándo en la vida tenemos ya fallecidos, víctimas que han muerto procurando llegar a las islas del Caribe? Vemos cómo el contrabando toma cada vez más fuerza. Ahorita se publicó una nota que ha sido confirmada de, si mal no recuerdo, unas 2 toneladas de ñame. Sí, esta verdura, pues que la fueron a vender, la fueron a llevar, si mal no recuerdo, a Trinidad y Tobago. Y la gente se ríe, pero es que es la realidad. Es que hasta los agricultores no le ven sentido vender a precios regulados, entre una distorsión de mercado, sus productos para luego morirse de hambre en la esquina porque no van a poder conseguir el resto de lo más básico que necesitan para poder vivir. Sigo incorporando los comentarios. Gracias, Elías, por tu aporte. Por ahí se quintuplica, dice Iris, y te doy la bienvenida. Aprovecho. Evelyn Thomas también, un abrazo para ti. Andrés Martínez, bueno, camino a la casa, no escribas, así que solamente escúchanos por allí. Qué bueno que estás con nosotros, Andrés. Mano nos dice que viva Venezuela, pronto salimos de este gobierno. Saludos desde Washington, mi querida ciudad de los Estados Unidos. También aprovechando que veo que David López nos está acompañando también desde Washington DC, igual el caso de Zully. Fíjense que Andrés dice: yo salí hace 30 años, nos comenta Andrés Martínez, y cómo se pasa rápido el tiempo. Quiero ir ya a mi país, Dios quiera que esta dictadura pronto le demos su fin. Y bueno, en este momento, Andrés, créeme que es el peor para que vayas, además en tu caso siendo líder venezolano, pues en el área de Boston, de Massachusetts, si mal no recuerdo, específicamente esta área al noreste de los Estados Unidos. Sería todo un peligro, porque además ellos se han encargado de ubicar a estos líderes para estar muy pendientes, sobre todo cuando pisen Maiquetía. Iris nos dice: soy víctima desde que salió esa lista. Fíjense que en el caso de Iris también ocurre. Nunca he conseguido empleo de forma oficial. He tenido que trabajar en empresas privadas e independientes. Bueno, parte del drama, insisto. Y estamos hablando de una lista, Iris, recuérdame, Elías, una lista que, si mal no recuerdo, fue del 2000, entre el 2 y el 4. Ustedes me van a recordar, por favor, para conversar sobre ese tema. No hay democracia mientras estén, nos dice Andrés Martínez, nos completa: mientras estén las brujas del CNE no habrá verdaderas elecciones donde sean observadas por representantes internacionales. Nuestra querida Mónica Salazar, que nos acompaña desde Paraguay, nos dice: debemos apoyar a los venezolanos que huyen de la dictadura genocida. Hay que ayudarlos en lo que sea posible, darles trabajo y imagínense ustedes el tema de los venezolanos que necesitan dializarse. Pues resulta que tienen prácticamente, y suena alarmante, suena mentira y exagerado y amarillista, pero no es así, tienen sentencia de muerte. ¿Y por qué lo digo? Porque sencillamente no hay posibilidad de que puedan dializarse. Diariamente están muriendo. Y mientras lo están haciendo, se monta el régimen venezolano su show de carnaval, gastando quién sabe cuánto dinero, lanzando partidos políticos nuevos,
lanzando bonos, mientras lo que realmente importa, que es decir, hey, definitivamente nuestra gente se está muriendo, yo no puedo continuar de esta manera. Necesito que abramos este espacio, apoyo, ayuda humanitaria, la ONU que lo coordine. No, pues nada. Mientras nos estamos muriendo, pues está viendo a este carnaval que ha significado, por supuesto, la propia gestión del régimen venezolano. Por ahí justamente, gracias por darme la puntualización, fue el tema de la lista Tascón entre el 2003 y el 2004. A ver. Miren, está Carlos Carli Montalti, bienvenido hermano, además Carlos nos acompaña desde Canadá, bienvenido a tu casa como siempre, qué bueno, compartiendo el link y además me encantaría que tu opinión sea escuchada por las personas que nos acompañan a través de nuestras emisoras y que la puedas compartir también escribiéndonos a través de este espacio. Arkeilin como siempre, Trujillo, no es un genocidio, saludos, nos dice Sarita Rueda, me encantaría que nos puedas dar tu opinión, sin duda alguna todas son válidas y bienvenidas. Ahora fíjense entonces, el presidente Juan Manuel Santos, ya ustedes lo conocen, lanzó en Cúcuta una nueva estrategia que en esencia intenta ponerle orden a la llegada de los venezolanos, pero no será una tarea fácil. Tuvimos oportunidad de revisar retratos de los principales canales de comunicación en Colombia, entre ellos NTN 24, y pues veíamos cómo hubo incluso enfrentamientos y heridos entre esa masa enorme de venezolanos que trataban desesperadamente de cruzar la frontera a Colombia y por supuesto los grupos militares y de inmigración Colombia, el Servicio de Inmigración colombiano. Han llevado refuerzos, son 2.000 personas que se encuentran como refuerzos, pero que todo el problema, digamos, se origina por la desesperación de ya no poder cruzar la frontera con la cédula de identidad, emitiendo la tan famosa tarjeta de movilidad. Esa tarjeta de movilidad ya no se va a emitir de nuevo y como exigencia el gobierno de Santos ha pedido que todo aquel venezolano que quiera cruzar la frontera para quedarse, para comprar, etcétera, tenga su pasaporte vigente. Muchos dicen que es una medida represiva también, una medida que castiga a los venezolanos, no al régimen, sino a los venezolanos, porque la realidad está en que el sistema de extranjería venezolano, el SAIME, no está emitiendo pasaportes. Es una realidad, no hay emisión de pasaportes. Muy poco lo que se puede lograr. El que lo logra cuenta con una inmensa fortuna para poderlo hacer, pero en general la gente no puede hacerse con esto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Algo muy dramático. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Las bandas criminales, y esto sí me voy a detener a detallar este tema, las bandas criminales colombo-venezolanas se encuentran en la frontera y han establecido un negocio migratorio al mejor estilo de los coyotes en México, entre México y los Estados Unidos. No solamente pasa allá arriba, también pasa en América del Sur, también pasa entre Venezuela y Colombia, y lo peor de todo es que autoridades militares, al menos venezolanas, que es lo que se ha podido comprobar, están involucradas en este hecho lamentable, bochornoso. A ver, es una nota que voy a estar presentando completamente en la segunda parte del programa, un programa que luce que va a ser muy intenso, pero el espectador de Colombia nos dice que se sospecha que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana están involucrados. Los pasos clandestinos son imposibles de controlar. Las autoridades migratorias tienen claras las cifras de personas del vecino país pues que ingresan legalmente a Colombia diariamente. Este fin de semana, en el cruce del puente Simón Bolívar, entraron unos 60.000. Sin embargo, hay un dato que es imposible de cuantificar, el de los venezolanos que ingresan ilegalmente al país a lo largo de una frontera común de 2.216 metros, por supuesto que, como se los he comentado, están allí y son una realidad que se palpa día a día. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se me vayan, quiero que sigan incorporando sus comentarios, un tema exclusivo, la migración venezolana y cómo le ha explotado en la cara a nuestros países de América del Sur especialmente, y vamos a ver que no solamente se quedan en Colombia, vamos a ver en cifras cómo ha bajado, cómo ha permeado efecto cascada en el resto de nuestros países de América
América Latina en la segunda parte. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de este programa especial número 613 en América es Noticia.